hablaba y mencionaba a nuestro hermano Andrés, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Esta exposición no va a durar 10 minutos. No va a durar 10 minutos, hermanos. Que abran sus Biblias en Evangelio según Mateo, capítulo 8, del versículo 28 al versículo 34. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de sermones expositivos, ¿cierto? Ya llevamos más de un año y estamos terminando Mateo 8. Esperamos, hermanos, que el tiempo avance y podamos terminar Mateo conforme a la voluntad del Señor. Él nos ha permitido un buen tiempo, hermanos, un buen tiempo estudiando el Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 28 al versículo 34. Pero también quiero que pueda estar atento, porque hoy día le vamos a pedir mucha ayuda a nuestro hermano Marcos y a nuestro hermano Lucas, porque ellos nos relatan cosas que Mateo no nos relata, y la verdad es que es bastante importante lo que dicen, a pesar de que en algún momento quizás nos puede tender a confundir, porque Mateo nos va a decir que son dos y Lucas y Marcos nos va a decir que es uno. Pero sin embargo vamos a ver, hermanos, con claridad qué es lo que pasa en esta situación, y vamos a ver que la Biblia es inerrante, no tiene ningún tipo de contradicción ni error, para que usted pueda ver Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y Lucas 8, versículo 26 al 39. Esas tres referencias, Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versículo 26 al versículo 39. Esos son, hermanos, los textos en los cuales nos vamos a afirmar. Sin embargo, vamos a dar lectura solamente al texto de Mateo, pero para que tenga en cuenta usted que vamos a pedirle ayuda a estos hermanos que relataron también algunos aspectos de este acontecimiento. Amén. Entonces, damos lectura a la palabra del Señor, Mateo 8, versículo 28 al versículo 34, y dice así. Lleva un título que es el título de este sermón: Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Esa es la lectura, hermanos, de su palabra. Creo, hermanos, que es importante para que nos podamos situar de una manera mucho más clara, hermanos, en estos versículos, que podamos de alguna manera rápida, de alguna manera fugaz, como normalmente acostumbro a decirlo, qué es lo que ha venido aconteciendo antes, que está relacionado directamente con los sermones anteriores a este relato. Y nosotros recordemos, hermanos, que en Mateo 8 es lo que sigue después del Sermón del Monte, cuando la multitud estaba agolpando a Jesús porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Luego nosotros vemos una vez más cómo la autoridad de Jesús no solo se manifiesta en su enseñanza poderosa, en su enseñanza con autoridad, sino que ahora vamos a ver milagros extraordinarios hechos por nuestro Señor Jesús, como cuando él sana a un hombre que tenía lepra. Vemos claramente un milagro extraordinario, una enfermedad incurable, una enfermedad que solamente podía ser quitada a través de un milagro, y es precisamente lo que nuestro Señor Jesús hace. Posteriormente vemos un acontecimiento también bastante llamativo, donde el Señor Jesús no toca al siervo de un centurión, sino que él solamente dice la palabra, y conforme a la palabra mencionada de Jesús y conforme a la fe del centurión, el siervo es sanado. Posterior a eso vemos otro milagro. La suegra de tan amado Pedro, ¿cierto?, estaba con fiebre, y el Señor Jesús reprende la fiebre de la suegra de Pedro, y aprendíamos, hermanos, cómo ella, después de estar quizás recostada, incapacitada de hacer cualquier cosa, una vez que el Señor la sana, ella le servía a Jesús y a los discípulos. Y en esa misma noche, hermanos, muchos le traían enfermos y endemoniados. ¿Y cómo termina esa parte?
Él los sanó a todos. Y a todos los endemoniados con su palabra, Él los liberaba. Y posterior a eso, como una vez más, hermanos, la multitud se había agolpado del Señor, pero el Señor sabía que el motivo, la razón o la motivación por qué lo estaban siguiendo no eran las correctas. Finalmente Él se iba a ir hacia otro lugar. Y es ahí donde encontramos que hay un hombre que se le menciona como un fariseo, que le dice al Señor: Señor, te seguiré, o maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ese término tan conocido por nosotros: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro le dijo: Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre, ¿cierto? Y Lucas nos aporta de que otro dijo: deja ir primero a despedirme de mi familia. Pero sin embargo el Señor le responde a uno: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro le dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y ahí fue donde nosotros aprendimos cuál es el verdadero costo de seguir a Cristo. Que no podemos nosotros tener impresiones equivocadas, porque si no solo vamos a ser movidos por emociones temporales, pasajeras, que es algo que nosotros conocemos. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguna persona que en un momento determinado manifestó una fe que parecía verdadera. En el momento quería ser un seguidor del Señor Jesús, pero sin embargo eso con el tiempo se fue diluyendo. Es como cuando un globo está muy inflado, pero de a poco se le empieza a salir el aire y se empieza a desinflar. Eso es lo que ocurre cuando no queremos seguir a Cristo por los motivos correctos y solo lo seguimos por apreciaciones propias, según un entendimiento natural y no lo que nos enseña las Escrituras. Y cuando llegamos al versículo 23, hermanos, después de ese acontecimiento, cuando finalmente Mateo nos va a decir: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Se acuerda que mencionamos que eso es intencional? Que Mateo no lo escribe porque sí. ¿Cuántos estaban ahí hablando con Jesús que le querían seguir? 3, según el aporte de Lucas. Pero ¿qué dice Mateo? Que finalmente, ¿quiénes fueron los que le siguieron? Fueron sus discípulos. Quienes en realidad siguen a Jesús son sus verdaderos discípulos, los que están dispuestos a pasar con Él de todo, lo que tengan que pasar. Y es precisamente, hermanos, donde llegamos a nuestro último sermón, el domingo antes pasado, si no me equivoco, no, hace 3 domingos atrás, donde anunciábamos esa gran tormenta, ¿cierto?, de esos hombres que eran la mayoría experimentados en la pesca, pero sin embargo se apoderó de ellos un miedo enorme, que inclusive pensaban que iban a morir, y para más remate, como decimos nosotros, el Señor Jesús estaba durmiendo. Y ellos dijeron: estamos completamente perdidos y el Señor parece que no tiene cuidado de nosotros. Algo muy similar a lo que dice Marta cuando está muy atareada en sus quehaceres y va y le reclama al Señor: Señor, ¿no te da cuidado conmigo que María está ahí no haciendo nada y yo estoy con todos los quehaceres? De repente nosotros pensamos de que el Señor no está preocupado, que el Señor no está consciente de lo que hacemos o de lo que pasamos. Pero el apóstol Pedro responde de una manera muy sensata, muy oportuna, bajo inspiración divina, que dice que debemos echar todas nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra es enfática, que dice que no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá en el sentido de que Él tiene todo bajo control, porque nuestro Señor en su humanidad se durmió. Él se durmió en verdad. Pero sin embargo vimos el avance, hermanos, de ese acontecimiento, esa gran tormenta donde ellos pensaban que iban a morir, pero en un momento determinado Jesús despierta, lo primero que hace, reprende la fe de sus discípulos y posteriormente reprende a los vientos y reprende al mar y se hace una grande bonanza. Ellos estaban atemorizados porque el viento era fuerte, porque las olas eran grandes, pero ahora su temor cambió. Ahora el temor que sentían eran porque no sabían qué clase de hombre era, porque aún los vientos y el mar le obedecían. Se hizo grande bonanza, pero al mismo tiempo ellos seguían temerosos, esta vez porque podían ver que lo que Jesús hizo solamente Dios lo podía hacer. ¿Cierto? Y ahí fue hasta donde llegamos nosotros y finalmente hoy día nos encontramos, hermanos, en donde finalmente de esa travesía, cuando Jesús quiso salir de la multitud, donde Él no quería estar con las personas que lo seguían por los peces, por los panes, por motivaciones equivocadas, Él llega a la otra orilla. Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, eso es lo que dice la palabra, por lo tanto ya entendemos
que ya pasó la tormenta, ya pasó ese momento de dificultad. Por lo tanto, el Señor ahora está en la tierra de los Gadarenos. Y es precisamente ahí, hermanos, donde vamos a hablar específicamente, según Mateo, de dos hombres, según Lucas y según Marcos es solamente uno, pero es importante, hermanos, de que nosotros podamos entender que, por ejemplo mismo, la ciudad de Gadara era una de las 10 ciudades grecorromanas de la región de Decápolis. Estaba situada al sureste del mar de Galilea y tenía una fuerte influencia romana. Por lo tanto, podemos entender de alguna manera por qué en ese lugar se daban de que criaban cerdos. Porque parece raro ver un lugar donde estén viviendo judíos, porque los judíos consideraban, por la ley del Señor, que los cerdos eran animales inmundos. Por lo tanto, parece bastante extraño que en ese lugar tengan un criadero de cerdos. Bien, y es porque había una gran influencia greco-romana o principalmente griega, y eso hacía de que ellos no tuvieran en alta estima las cosas del Señor, la ley del Señor, y es por eso que encontramos, hermanos, de que ellos están directamente comercializando, criando cerdos. Una de las cosas importantes también aquí, hermanos, que es una de las preguntas que uno pudiera hacerse: ¿por qué el Señor va a este lugar? ¿Por qué el Señor sale de la multitud y precisamente va a un lugar donde está plagado de gentiles, donde no hay personas que están preocupadas por vivir conforme a su ley? Y la verdad es que una de las respuestas que viene automáticamente a nuestra mente y a nuestro corazón es que sucede algo muy similar con lo que sucede con la mujer samaritana y con Zaqueo. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 4, versículo 4, dice que era necesario que él pasara por Samaria. Cuando leemos Lucas capítulo 19, versículo 5, dice a Zaqueo que era necesario que él viniera hasta la casa de Zaqueo, porque era necesario que la salvación viniera. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos entender de que era necesario que el Señor Jesús viniera a Gadara y pudiera encontrarse con estos dos hombres que estaban endemoniados. Eso es lo que nos relata la historia. Pero sin embargo, hermanos míos, es importante que nosotros también podamos comprender que parece que hay contradicción cuando vemos que Mateo nos dicen que hay dos hombres y cuando Lucas y Marcos nos dicen que hay uno solo. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia es inerrante. La Biblia no contiene errores, la Biblia no se contradice. Por lo tanto, hermanos, la narración de cada uno de los escritores depende de la perspectiva que ellos estén dando. Depende de qué es lo que ellos quieran apuntar. Por lo tanto, Mateo se va a caracterizar por normalmente acudir a una costumbre judía que está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, acudiendo a los dos testigos. Normalmente Mateo va a nombrar a todos los que están involucrados en el acontecimiento. Mateo es el que dice que hay dos ciegos, cuando Lucas y Marcos dicen que son dos ciegos, y Marcos agrega el nombre que dice que es Bartimeo. ¿Se recuerdan de eso? Pero sin embargo, Mateo es el único que dice que hay dos. Por lo tanto, ¿significará que hay contradicción? ¿Significará que hay un error y que efectivamente no podemos confiar en la Biblia? No, hermanos. Lo seguro es que eran dos ciegos. Lo seguro es que eran dos endemoniados. La diferencia es que Mateo está escribiendo a judíos y él se está tomando de esa costumbre o de esa ley judía porque normalmente apuntaba que hubieran dos o tres testigos. Y él normalmente se amparaba a eso para mencionar que quienes recibieron el beneficio fueron dos. Por lo tanto, son dos testigos que pueden atestiguar, valga la redundancia, referente al beneficio sanador o salvador que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero sin embargo, Marcos y Lucas lo que tienen en mente es poder enfatizar al hombre que quizás era el más feroz de todo. Lo más probable es que ellos quieren enfatizar al hombre que estaba peor en su estado, y lo más seguro es que quieren enfatizar al hombre que no solamente fue liberado de un demonio, sino al hombre que fue transformado por Cristo. Porque eso es lo que nos va a relatar Marcos y nos va a relatar Lucas, de que no solamente van a ver a un hombre liberado de demonios, sino que finalmente vamos a encontrar un hombre que termina pidiéndole a Jesús que quiere estar con él, que quiere ir con él. Por lo tanto, no solo vemos una liberación, vemos salvación. Y eso es lo que Lucas y Marcos nos van a proporcionar de una manera mucho más, hermanos, detallada. Y ahora, hermanos, quiero que veamos un primer punto de este relato bíblico,
quiero que veamos cómo Mateo nos relata, junto con Marcos y Lucas, cuál era la condición de estos hombres endemoniados. Lo primero que a nosotros nos dice Mateo es que eran hombres feroces en gran manera. Y también Mateo nos dice que salían de los sepulcros. Sin embargo, Marcos y Lucas nos agregan la siguiente información. Dice que no solo salían de los sepulcros, sino que los sepulcros eran su morada. Lucas agrega algo adicional y dice que ellos estaban hace mucho tiempo en ese estado y que el hombre andaba desnudo. Por lo tanto, lo más seguro, como les decía, que Lucas está apuntando al hombre que andaba en peor condición, al más feroz, al que se paseaba desnudo. Entonces la condición que nosotros vemos es deplorable. Es una condición, hermanos, de las peores que alguien puede tener. Una cosa es que una persona, hermanos, esté enferma y esté deteriorada. Otra cosa es que una persona esté poseída por demonios. Otra cosa es que una persona no pueda tener dominio de sí mismo porque los demonios controlan su vida, y claramente se ve reflejado en la forma en que estas personas viven. Era un hombre feroz, su morada eran los sepulcros. Hace mucho tiempo que estaban así, se paseaba desnudo. Inclusive Marcos y Lucas agregan que nadie podía atarles con cadena porque la fuerza que ese hombre o esos hombres tenían era tal manera que ellos desmenuzaban las cadenas y los grillos como la nada. Despedazaban las cadenas con las que lo podían amarrar. Por lo tanto, eso significa que no podían dominarlos. No podían dominarlos. De hecho, Mateo va a agregar que nadie se atrevía a pasar por el camino de estos hombres endemoniados. Por lo tanto, hermanos, entendamos esto, que la gente no pasaba por ese camino por respeto. La gente no los miraba con misericordia, la gente les tenía miedo. La gente los miraba como la nada, como lo peor que podía haber. Nadie quería encontrarse con un hombre así. ¿O acaso usted querría encontrarse con un hombre así? Inclusive Lucas llega a decir de que Marcos, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se hería con piedras. Por lo tanto, hermanos, no era un hombre que simplemente estaba todo andrajoso, sino que era un hombre cuya morada eran los sepulcros. Era un hombre, hermanos, que vivía de una manera deplorable, un hombre que gritaba como loco y al mismo tiempo se paseaba desnudo y se hacía heridas con piedras, hermanos. Por lo tanto, vemos, hermanos, cómo el relato bíblico nos da a entender de una clase de hombre, hermanos, que a pesar que ha sido creado a la imagen de Dios, pero por causa del pecado han caído en un estado tan deplorable, hermanos, que al parecer no hay esperanza para ellos. Lo más seguro, hermanos, es que hasta la misma familia tiene que haberse desentendido de ellos. Yo he conocido algunos casos de personas en donde esas personas no están bien mentalmente, y las familias quieren retenerlos en las casas, pero se hace prácticamente imposible. Y finalmente esas personas terminan en la calle porque no es posible retenerlos en la casa. Imagínense estos hombres, hermanos, cuya morada era los sepulcros. Respóndame usted, hermano. ¿Quién quiere vivir en un sepulcro? ¿Quién quiere vivir en un lugar, hermanos, oscuro? En un lugar, hermanos, donde no hay absolutamente nada más que tinieblas y oscuridad, donde no hay ninguna comodidad, donde nadie en su sano juicio querría estar viviendo en esa condición. Pero los tres relatores de Mateo, Marco y Lucas nos cuentan de que la condición de estos hombres era deplorable. Era la peor condición que un ser humano puede llegar a tener, poseídos por demonios. Ellos no eran incitados por demonios, estaban poseídos por demonios. Lo segundo que nosotros podemos ver en esto, hermanos, es que a pesar de que estos hombres eran incontrolables, a pesar que eran indomables, hermanos, sin embargo, cuando Jesús pone su pie en la tierra de Gadara, ocurre algo extraordinario. Ocurre algo que quizás nadie se podría imaginar. Mateo dice que vinieron a su encuentro y clamaron. Eso es lo que relata Mateo. Marcos nos va a decir, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo nadie podía dominarlos? Ni aun con cadenas podían sujetarlos.
Pero sin embargo Jesús pone un pie en tierra de Gadara y automáticamente estos hombres endemoniados vienen y se postran, se arrodillan delante de Jesús, y lo primero que sale de sus labios es un clamor. Lo primero que sale de sus labios es un clamor. Lucas inclusive dice que fueron postrados a los pies de Jesús. Y quiero, hermanos, que ponga especial atención. ¿Cuántas veces Mateo, cuántas veces Marcos y cuántas veces Lucas va a mencionar la palabra clamor o ruego? ¿Cuántas veces se van a mencionar? Le pido especial atención en eso, porque muchas veces se van a mencionar, pero todas las veces se van a mencionar con una perspectiva diferente. Y vamos inclusive a ver dentro del relato el ruego más escalofriante que puede existir en la tierra. Vamos a escuchar un ruego, hermanos, que es el peor ruego que una persona pudiera hacer. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hermanos, apenas se comenzó este relato, esta escena nos sorprende, hermanos, cómo ese hombre feroz, descontrolado, corrió ante Jesús y se postró a sus pies. Y vemos, hermanos, también cómo el ruego que sale de la boca de este hombre, podemos entender claramente que no era por la conciencia de este hombre. Quienes en realidad estaban hablando por la boca de este hombre eran los demonios. Porque vamos a entender y vamos a conocer por el relato bíblico que no solo había un demonio en este hombre, sino que había muchos demonios. Y una de las cosas que dice Mateo, que clamó este hombre, pero eran los demonios en realidad, dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso es lo que dice Mateo. Marcos relata de la siguiente manera: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. Eso significa que te pido de manera encarecida que no me atormentes, porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Por lo tanto, Marco nos agrega que el demonio habla, o los demonios hablan, que no los atormente, porque Jesús le estaba diciendo que abandonaran el cuerpo de ese hombre. Y Lucas dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces, hermanos, una cosa especial nosotros podemos conocer aquí. Los demonios tienen una muy buena teología. No sé si usted logra descubrir eso. Pero primero, los demonios tienen una muy buena teología sobre Jesús. Ellos reconocen su deidad. Ellos reconocen su autoridad. Y al mismo tiempo tienen una excelente escatología. Ellos saben muy bien que al final de los tiempos ellos serán exterminados y serán enviados al abismo, que es lo que va a decir Lucas, que es la petición de los demonios, que el Señor Jesús no los envíe al abismo. Por lo tanto, hermanos, una pregunta: ¿la teología que tienen los demonios podrá superar la teología que nosotros los creyentes debemos tener? ¿Será posible que los demonios tengan un conocimiento más claro y más enfático de la persona de Jesús que nosotros los creyentes que estudiamos encarecidamente las Escrituras, hermanos? Los demonios sabían muy bien quién era Jesús. De hecho, hermanos, una de las cosas que podemos ver aquí también es que los demonios no son omniscientes. Los demonios no sabían que Jesús iba a pasar por ahí. Si ellos supieran que Jesús iba a pasar por ahí, seguramente hubiesen llevado a los hombres a otro lugar. Pero sin embargo, como ellos no conocían que el Señor pasaría por ese lugar, cuando Jesús pisó tierra no les quedó otra más que reconocer quién estaba pisando en ese lugar. La pregunta, hermanos, para todos nosotros: ¿es el conocimiento de nosotros, de la persona de Jesucristo, mayor que el conocimiento de los demonios? El reconocimiento de su deidad y de su autoridad sobrepasa la de estos demonios, que automáticamente rogaron, hermanos, rogaron que el Señor Jesús no los echara fuera de esos hombres. Eso da a entender que a pesar de que ellos se han rebelado contra Dios, reconocen que su libertad no es total, que su libertad está condicionada a la plena soberanía de nuestro Dios. La pregunta es: ¿la iglesia confía y descansa en la plena soberanía y autoridad de Dios? La iglesia reconoce el pleno gobierno, hermanos.
Vamos a ver cómo los demonios piden permiso. La pregunta es, ¿la iglesia pide permiso al Señor para moverse, para hacer, para ir, para planificar? ¿Será, hermanos, que los demonios nos llevan ventaja a la hora de considerar la soberanía y plena autoridad de nuestro Señor? Los demonios, con toda su rebelión, no se atreven a hacer lo que les place. Y mucho menos la iglesia debería conducirse a su propia manera. Mucho menos la iglesia debería hacer las cosas conforme a su voluntad. Hermanos, estos demonios le dan una clase a la iglesia, a todos nosotros, de cómo se debe reconocer la plena autoridad de nuestro Señor. Ellos son atormentados inmediatamente porque reconocen la autoridad. Ellos se sentían complacidos en los cuerpos de esos hombres. Se sentían completamente libres, pero su libertad había llegado al final porque el Señor de los señores había pisado la tierra de Gadara. Esa tierra nunca había experimentado en realidad lo que en ese momento iba a experimentar. A pesar que veríamos el rechazo más rotundo de una ciudad, a pesar que veremos, hermano, un ruego, hermanos, escalofriante por parte de los ciudadanos de Gadara, aún así esa tierra experimentó que el Señor de los señores había pisado tierra, y los demonios fueron los primeros en reconocer quién había pisado esa tierra. Ellos lo reconocieron inmediatamente. Y automáticamente dices, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocen que en realidad hay un tiempo en donde van a ser lanzados al abismo. Pero sin embargo ellos están clamando que no es el momento, que no es el tiempo. Y saben muy bien que Jesús tiene el poder para sacarlos de ahí y para enviarlos al mismo abismo en el mismo instante. Hermanos, ¿es eso lo que nosotros tenemos como concepto del Señor? ¿En realidad creemos que nuestro Señor tiene tal autoridad sobre la vida espiritual? ¿Creemos que aún los demonios tiemblan delante del Señor? ¿Ese es nuestro concepto? ¿Es nuestra apreciación de la soberanía del Señor? Él le va a decir más adelante qué es lo que nos aporta, hermanos, Marcos y Lucas. ¿Cómo te llamas? El Señor conocía cómo se llama perfectamente. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. Hermanos, qué terrible, porque somos muchos. Eso dice Marcos y Lucas, dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hermanos, son los demonios que están hablando por el hombre, no es el hombre que está hablando. Eso muestra su condición, hermanos, donde el hombre es prácticamente un títere de los demonios. Cómo los demonios se están haciendo y deshaciendo en la vida de ese hombre que está mencionando Lucas y Marcos. Y hermanos, para que comprendamos, una legión en Roma era una legión de soldados y estaba compuesta por cerca de 2.000 a 6.000 hombres. ¿Escuchó bien eso? Una legión estaba compuesta por 2.000 a 6.000 hombres y era un escuadrón fuerte y organizado. Por lo tanto, ese hombre tenía aproximadamente 2.000 demonios en su cuerpo. Y podemos entender por qué su morada era los sepulcros. Porque el enemigo, hermanos, se deleita en la inmundicia. Él se deleita en las cosas que son completamente opuestas a la santidad de Dios. Usted puede entender por qué Él incita a nuestra carne para que hagamos lo que a Dios no le agrada. Porque Él se deleita en todo lo que es impuro, en lo que es inmundo, y llevaba a estos hombres a vivir de una manera denigrante, hermanos. El hombre no tenía control de sí, se dañaba a sí mismo. Dígame, ¿quién en su sano juicio se rompe su cuerpo? ¿Quién tome una piedra y se golpea, hermanos? ¿Quién hace eso? Por lo tanto, claramente ese hombre estaba siendo gobernado por demonios, y no era uno, hermanos, no eran dos, no eran 10 ni 100, eran mínimo 2.000 demonios que estaban apoderados de su cuerpo y eran muy fuertes y organizados, hermanos. Y eso nos permite entender muy bien el estado de este hombre. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que sean 2.000 demonios, a pesar de que hayan sido 6.000 demonios, o aunque hayan sido 50.000, hermanos, todos esos demonios tenían muy claro quién estaba frente a ellos. Todos esos demonios sabían muy bien que su fin había llegado y que solamente necesitaban una chance para ver si el Señor les daba alguna oportunidad antes de ser lanzado al infierno.
Hermanos, ese es nuestro concepto del Señor. ¿Es ese nuestro conocimiento de Él? Sabemos que Él tiene completo dominio sobre todas las cosas, que Él tiene control aún sobre las fuerzas del mal, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que el que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Eso da a entender claramente, hermanos, que el Señor gobierna sobre su iglesia. Él gobierna sobre su pueblo. Las huestes del mal son reales, son poderosas, son fuertes. Pero cuando el Señor aparece, hermanos, ninguna hueste, ni por 2000, ni 6000, ni 100,000 demonios que sean, tienen autoridad sobre el Señor Jesús. Eso no es real, hermanos. Eso no es real. Por lo tanto, ellos van a rogar. Mateo nos dice lo siguiente: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Escuchó eso, hermanos? Si nos vas a echar fuera, permítenos, danos permiso, autorízanos a irnos a ese hato de cerdos. Porque ellos sabían que el Señor Jesús había determinado sacarlos de la vida de esos hombres. Marcos nos va a decir de la siguiente manera: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Escuchó eso? Los demonios le rogaban a Jesús que no los enviase fuera de aquella región de Decápolis. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Lucas es el que dice: y le rogaban que no los mandase al abismo. Hermanos, ¿no es eso lo mismo que encontramos en el apóstol Santiago capítulo 2 versículo 19? Cuando él dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén, hermanos. Los demonios también creen y ellos también tiemblan, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, lamentablemente el conocimiento de muchas personas de la iglesia es inferior a lo que los demonios tienen. La teología de muchas personas que conforman iglesias en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestro país, es muy inferior al conocimiento, al reconocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto claramente, hermanos, es una evidencia de la completa autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, hermanos. Y eso también lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 28. Cuando el Señor Jesús en un momento determinado dice estas palabras: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, y una de las señales era que Él tenía poder y autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Y es ahí donde sale ese argumento que si Él primero no ata al hombre fuerte, no puede saquear sus bienes de la casa. Por lo tanto, el Señor Jesús deja en manifiesto que en su venida a esta tierra, Él ató a Satanás. Él restringió su poder para Él poder saquear sus bienes. El evangelio sea extendido y personas que nadie imaginaba puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan ser liberados por la palabra de Cristo. ¿No es acaso ese el resultado que hoy nosotros estemos aquí? ¿Acaso hubiésemos podido creer si el Señor en su poder no hubiese restringido el poder de Satanás con el cual éramos esclavos de él? ¿No es eso lo que dice Juan? Hijitos, vosotros sois de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿No es esa la realidad de todos los hombres, hermanos? Pero sin embargo, el Señor Jesús inauguró el reino de Dios en esta tierra, y de las señales más categóricas es que los demonios se le sujetaban. No había demonio que no podía obedecer o que no obedeciera el mandato. Y hermanos, esto es un claro anticipo del reino soberano de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando toda rodilla se doblará. ¿Qué fue lo que hicieron los endemoniados cuando Cristo apareció? Se lanzaron a sus pies y ellos rogaron. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es un anticipo, hermanos, lo que Jesús estaba mostrando. Y vemos cómo, hermanos, los demonios le piden permiso al Señor para poder ir a un hato de cerdos, pensando que eso era mucho mejor que Él los enviara al abismo. ¿Y qué es lo que vemos ahí nosotros, hermanos? ¿Cuántas enseñanzas falsas tenemos hoy de que un cristiano puede ser poseído por demonios? ¡Qué falsedad, hermanos!
Eso no es lo que la palabra nos enseña. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, porque la palabra nos enseña que Jesús tiene completa autoridad sobre los demonios. Y Jesús mora por medio de su Espíritu en cada verdadero creyente. Por lo tanto, la posesión de demonios en la vida de un creyente es completamente imposible. Los demonios pueden incitarnos, los demonios intentarán hacernos caer, pero posesión de demonios no somos, porque somos morada del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice a Satanás en Juan 14:30 que nada de él, nada de Jesús hay en Satanás, y por lo tanto nada de Satanás hay en Jesús. Por lo tanto no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso quiere decir, hermanos, que si en un hombre o una mujer recibe el Espíritu Santo, es completamente imposible que pueda morar un demonio. Es completamente imposible que pueda morar un demonio. Cuando hay un demonio morando en una persona, es porque la autoridad de Cristo no ha llegado a su vida. Si Cristo llega a la vida de una persona, adiós demonio. Adiós estado deplorable, que eso es lo que vamos a ver más adelante en el relato. Pero hermanos, aquí empezamos a ver ahora una historia que se empieza a poner un poco oscura y un poco triste, hermanos. Porque la reacción de aquellos que vieron este acontecimiento no es la reacción que nosotros esperaríamos que pueda ocurrir al ver a un acontecimiento de tal magnitud. Mateo nos va a decir, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y mire lo que nos dice Marcos, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos. Esta escena, hermanos, es bien particular, porque aquellos que presenciaron este acontecimiento huyeron, hermanos, y empezaron a dar aviso a todos sus vecinos. Nosotros podríamos pensar que hubiese sido, hermanos, extraordinario que sucediera lo que pasó con la mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana cuando ella tuvo un encuentro con Jesús? Ella salió corriendo y gritando, hay uno que me ha dicho toda la verdad. Este es el Cristo. Y empezó a anunciar, y muchos creyeron por la palabra de esa mujer. Y después no solamente creyeron por la palabra de ella, sino que creyeron por sí mismos, porque ellos fueron a Cristo. Aquí vamos a ver un acontecimiento similar. Los que presenciaron este acontecimiento, los que estaban apacentando los cerdos, ellos también salieron huyendo a poder anunciar a sus vecinos lo que había acontecido, hermanos. Y como normalmente corren ese tipo de noticias, ¿o no es así? Ese tipo de noticias corren rápido y normalmente la gente no corre porque en realidad le importa lo que pasó. Corren por la novedad, corren porque les interesa saber de manera curiosa lo que ocurre. ¿O no es así, hermanos? Muchas veces cuando hay un incendio, muchas personas corren para grabar y no para ayudar. Muchas personas están interesadas en otras cosas y en realidad lo que pasó en este lugar no es muy diferente a lo que ocurre en este tiempo. Estas personas fueron de curiosos, fueron a ver qué es lo que estaba pasando, pero su actitud fue la peor de todas. Fue la más terrible de todas, hermanos. La palabra nos dice que cuando los ciudadanos llegaron a ese lugar y salieron al encuentro de Jesús, ellos vienen a Jesús, según nos relata Marcos, porque, hermanos, nos relata de manera más completa. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ya había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Escuchó, hermanos? ¿Escuchó lo que estos ciudadanos vieron? Lo que los vecinos de aquellos que apacentaban cerdos estaban viendo es que aquel hombre endemoniado, que había sido atormentado por tanto tiempo y que había tenido una legión, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero sin embargo, no solamente ellos vieron eso, y no fue lo único que le contaron al resto de las personas. Dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y cuando nosotros entendemos cuál es la reacción de aquellos ciudadanos, de aquellos vecinos, entendemos que más, hermanos, que poder poner atención en lo que había sucedido en el endemoniado, ellos pusieron atención en que habían perdido todos los cerdos.
y que finalmente el buen negocio que ellos tenían, hermanos, se le estaba yendo por la borda. Es posible, hermanos, que muchas veces pongamos más la mirada en cosas pasajeras, más que en las cosas eternas. Sí, hermanos. Es posible que muchas veces nuestra vista se desvíe y finalmente pongamos la mirada en las cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Estos hombres pusieron la mirada en que los cerdos se habían perdido, que Jesús era una persona que les estaba haciendo perder su negocio. Hermano, Jesús estaba siendo un estorbo para ellos. Qué terrible, hermanos, que Jesús termine siendo un estorbo. ¿No los impactó el ver a ese hombre en un estado completamente diferente? ¿No los impactó ver a ese hombre en un estado completamente restaurado? Ellos simplemente pusieron la mirada en que 2000 cerdos, como relata uno de los escritores, se habían ido al mar y se habían ahogado. ¡Qué terrible pérdida! ¡Qué terrible pérdida! Parece que en realidad servir al Señor o cuando me hice parte de la iglesia de ahí en adelante solo me ha ido mal. Parece que no es buen negocio seguir al Señor. Parece que no es buen negocio ser un discípulo de Él, porque parece que me va de mal en peor. Así es como ven las personas a Cristo cuando no entienden en realidad quién es Cristo. Cuando no entienden en realidad, hermanos, quién es la persona de Cristo, normalmente habrán malas reacciones. Y antes, hermanos, de que nosotros podamos detallar el estado en que estaban estos hombres, que nos vamos a detener un tiempo importante, hermanos, antes de terminar el sermón, en ese punto. Pero antes, hermanos, quiero que veamos cuál fue la reacción directa de estas personas. Mateo dice, cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Marco dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lucas dice, entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran en mente que se había muchas veces la palabra ruego y clamor? ¿Quiénes son los primeros en rogar? Son los demonios. Rogaron muchas veces, clamaron muchas veces, pero después escuchamos el clamor de los que viven ahí en Gadara, y el ruego de ellos es el ruego más escalofriante que nosotros podemos escuchar. ¿Y por qué es el ruego más escalofriante, hermanos? Porque la mayor gracia que Dios ha mostrado y dado jamás es su Hijo. No hay una mayor gracia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a quién dio? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿por qué este ruego es tan escalofriante? Porque no hay una gracia mayor que Jesucristo. Y ellos lo estaban rechazando. El que podamos ver a Jesús y creer en Él, hermanos, es la mayor de las bendiciones. No hay una mayor bendición que ver a Jesús y creer en Él. Sin embargo, estas personas elevaron un clamor. Hermanos, ellos rogaron. Nosotros de repente pensamos que todo ruego es bueno, que todo clamor es bueno, pero sin embargo el clamor de estas personas, una y otra vez lo he dicho, hermanos, porque así lo vi, así lo presencié mientras estaba preparando este sermón. Me dio escalofrío cuando escuché este ruego. Por eso he dicho muchas veces esta palabra. Es el ruego más escalofriante que he escuchado. Hermanos, esto es una tragedia. Si usted alguna vez ha visto una tragedia, esta es la peor tragedia que puede ocurrir. Que estas personas fueran a Jesús, lo vieran a este hombre en el estado que se encontraba, conocían que eran hombres endemoniados y los vieron completamente diferentes. Pero el ruego que ellos elevan es: aléjate de este lugar, vete de aquí. No te queremos con nosotros. Hermanos, el rechazo de Jesús en esa ciudad fue rotundo. Fue rotundo, hermanos. Y una vez más les digo, lo más probable es que su atención fue puesta solamente en los cerdos. Solamente en los cerdos. Hermanos, el Señor Jesús estaba ahí. La vida estaba ahí. El perdón estaba ahí. La gracia de Dios en plenitud estaba ahí. ¿Y sabe lo que hicieron los de Gadara? Ándate. No te queremos con nosotros. Alguien podrá decir, nosotros nunca hemos dicho eso. El que no cree en Jesucristo le ha dicho, no te quiero aquí. No te necesito. Mejor vete. No te queremos en esta ciudad. No te queremos en nuestra vida. Eso fue lo que le dijeron ellos. Hermanos, esa es la peor tragedia de todos. No querer a Jesús en nuestra ciudad. No querer a Jesús en nuestra vida.
es la mayor tragedia. Ellos no pudieron ver quién era. No pudieron ver a través de la señal de la liberación de esos endemoniados que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ellos no pudieron verlo. Hermanos, al igual como un hombre llamado Simón, el fariseo, que el Señor le dice: cuando llegué no me diste beso, no me ungiste con aceite, no lavaste mis pies. Pero esta mujer, desde que yo entré, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y no ha dejado de enjugarlo con mis cabellos. En Gadara llegó el Señor de los señores, llegó la única esperanza de vida, y los gadarenos dijeron: no te queremos aquí, por favor vete. Hermanos, el ruego significa: te pedimos por favor, déjanos, ándate. Ellos menospreciaron la única esperanza de vida. Ellos no le dieron la bienvenida. Ellos no se postraron. Ellos no lo adoraron. Pero sin embargo los demonios dijeron: danos permiso, Jesús, Hijo del Altísimo. No puede ser que los demonios tengan tal conocimiento y aquellos que han sido creados a la imagen de Dios estén tan pervertidos a tal punto que la vida está delante de su nariz y no lo pueden ver, que la vida está en su propia tierra y no lo pueden ver. Está en su ceguera, está en la magnitud de su maldad, está en la perversión de su corazón, que Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el justo por excelencia, está frente a ellos y ellos le piden que se retire. Ándate, no te queremos aquí, no queremos seguir teniendo pérdidas. 2,000 cerdos son suficientes. Nos vas a echar a perder el negocio, nos vas a dejar en la ruina, Jesús. Ese es el ruego más terrible que he escuchado en mi vida. Es la solicitud más horripilante que he visto en mi vida. Por eso, hermano mío, si usted tiene la oportunidad de predicar el evangelio, predíquelo, porque Cristo es la única esperanza para el perdido. Cristo es la única esperanza de vida para el pecador empedernido. Y dele gloria a Dios cuando alguien crea, porque si cree es porque Dios rompió la resistencia, es porque Dios conquistó el corazón, porque de otra manera los hombres rechazarían a Cristo, no lo aceptarían. No pudieron ver su gloria, no pudieron ver su poder. Con una sola palabra Él los envió a los cerdos. Ellos escucharon, los que estaban ahí, cómo los demonios pedían autorización, cómo hombres que nadie los podía dominar estaban mansitos delante de Jesús. Pero sin embargo no pudieron ver quién era Jesús. Hermanos, lo más triste de todo esto es que Jesús le da lo que ellos piden. Ellos le dicen: ándate. Y Lucas dice: y entrando en la barca, se volvió. Es lo más terrible, hermanos. Es lo más terrible. El Señor Jesús es echado de un lugar y Él se va. Y Él se fue. Donde no quieran que Él esté, Él no está. Pero gracias al Señor que Él ha obrado en nuestro corazón y queremos que Él esté en nosotros. Porque Él está donde quieren que estén. Y solamente aquellos que han sido obrados por la gracia quieren a Jesús en su vida. Y cuando Jesús está en una vida no hay demonios. No hay poder del maligno que gobierne sobre nosotros. No hay nada. Qué terrible, hermanos. Él se fue. Él se fue. Pero volvamos al punto anterior, hermanos. Porque aunque parece que la esperanza está completamente perdida, no es así. No es así. Como era el culto de oración, la misericordia de Él excede nuestro conocimiento. Excede nuestras expectativas, como Él es, hermanos. Excede absolutamente todo. Volvamos a lo que decía. Cuando dicen que vinieron las personas a Jesús y ven al que había estado atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué glorioso, hermanos! Marcos dice: estaba atormentado por un demonio. Tenía 2,000 demonios en su cuerpo. Él se hacía heridas en su cuerpo, deambulaba por todas partes, gritaba como un loco. Pero apareció Jesús y el loco ahora está a los pies de Cristo.
El loco ahora está en su juicio cabal. El loco ha sido completamente transformado porque el Rey del Cielo había pisado Gadara. El Rey del Cielo había aparecido en ese lugar. ¿Quiénes eran esos endemoniados para que Jesús apareciera en su camino? Absolutamente nadie, hermanos. No eran nadie. Ellos no lo pidieron. Ellos no lo llamaron. Ellos no hicieron nada, pero Él quiso ir. Él quiso cambiar sus vidas. Ellos no sabían que un día determinado aparecería el Señor y la locura se iría. Los demonios se irían. Eso es lo más extraordinario que nosotros vemos en esta historia. Si hay algo que nosotros debemos decir a una, cuán poderoso es nuestro Señor. Cuán poderoso es nuestro Señor. El que estaba endemoniado ya no lo está. El que no tenía descanso y andaba desnudo ahora está tranquilo, vestido ya a los pies de Jesús. El que parecía loco gritando y haciéndose heridas ahora está en su perfecto juicio. Y aún más, no solo eso es suficiente. Ahora quiere seguir a Jesús. Qué extraordinario, hermanos. Una ciudad entera le pide que se vaya, pero el endemoniado quiere seguirlo. Cuando la gracia del Señor aparece en una vida, hermanos, lo cambia absolutamente todo. Muchas personas podrán decir, deme evidencia. No, hermanos, las personas no creen por falta de evidencia, porque las evidencias estaban ahí. Las personas no creen porque están sumidos en su maldad y no pueden creer a pesar de toda la evidencia. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Muéstrenme evidencia, las evidencias están. El corazón duro, empedernido, no puede creer, pero dos endemoniados que estaban en los sepulcros, que estaban lejos de su familia, fueron cambiados. Y uno de ellos le dice, Señor, quiero estar contigo, quiero seguirte. Y estaba a los pies de Jesús. Qué hermosa esa escena, hermanos. Nadie podía dominarlo. Nadie podía detenerlo. Las cadenas eran como hilo. Pero ahora estaba mansito a los pies del Señor. No es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Es que no sabe qué es lo que cuando Jesús aparece. Cuando Jesús aparece cambia al más duro. A ese que parecía que nunca iba a cambiar, Él lo cambia, hermanos. 2000 demonios no fueron impedimento para que el Rey de la Gloria apareciera en su vida y cambiara para siempre la vida de este hombre. Muchos dirán, qué hombre más egoísta. Su familia quizás lo estaba esperando en su casa. ¿Por qué él no piensa ir a su casa primero? Su familia quizás como estará triste, pero él quiere seguir a Jesús. Hermanos, ese hombre sabía que él lo había perdido todo. Ese hombre sabía que no tenía nada, por lo tanto no tenía nada que recuperar, no tenía nada que tener porque no tenía nada. Pero sin embargo ahora, sin merecerlo y sin pedirlo, lo tenía todo. Cristo estaba delante de él y aunque una ciudad no podía verlo, él lo vio. Y es por eso que Marcos y Lucas enfatizan en uno, porque uno de los dos manifestó un cambio extraordinario. Uno de los dos no solo fue liberado, uno de los dos fue salvado. Uno de los dos fue restaurado. Uno de los dos fue transformado. Y escuche bien, solo el que ha sido transformado quiere seguir a Jesús. El que no ha sido transformado tomará sus maletas y será a su casa y dirá, gracias Señor por haberme sanado. Pero el que ha sido transformado quiere seguir a Jesús. Pero sin embargo, hermanos, parece algo bastante difícil de entender. El Señor Jesús debería estar esperándolo con los brazos abiertos. El hombre quiere estar con él y quiere seguirlo. Y el Señor Jesús le dijo no. El Señor Jesús no le permitió que ese hombre le siguiera. Y usted se preguntará por qué no le permitió que le siguiera. Eso es lo que está mencionando el texto. Hermanos, Jesús le dice en Marcos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, oh Dios, qué extraordinario, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y sabe lo que sigue diciendo? Y él se fue, no reclamó, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hermanos, todo Decápolis le dijo: ándate. Este hombre lo quería seguir. Y Jesús le dijo: no. Hermanos, cuánta gracia en que Jesús deje ese hombre ahí. Porque Jesús dejó un testigo en Decápolis. Jesús dejó un predicador en Decápolis. Decápolis no quedó sin esperanza, hermanos. Quedó un predicador en Decápolis. Le dijo: no, yo me voy con mi discípulo. Tú predica aquí. Eso nos hace ver que habían ovejas en Decápolis. Y Dios dejó ese hombre ahí por amor a esas ovejas que iban a creer por la palabra del que era endemoniado. Ya no era endemoniado, ahora era libre. Ahora era un predicador, hermanos. Ahora era un predicador, ahora era un evangelista. Ahora iba a anunciar por todos lados que el Señor Jesús lo había libertado. Ahora iba a predicar por todas partes que el Señor había tenido misericordia de él. Y era muy similar al relato de Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24. Cuando pasa, hermano, ahí los hermanos de Judá. Y los hermanos oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Cuando Dios obra en la vida de alguien, hermanos, es muy similar el resultado. Pablo asolaba la fe y ahora la predicaba. Este endemoniado estaba en los sepulcros y ahora estaba tranquilo en su juicio cabal y ahora era un predicador de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted ha dicho: para esa persona parece que no había esperanza, y usted lo ve predicando y se goza? Y no dice: qué buen hombre, no, gloria a Dios, dice usted. Porque sabe que fue Dios, ¿cierto? Sabe que fue Dios el que transformó su vida, hermano. El Señor Jesús no fue egoísta. A pesar del rechazo, Él le dio esperanza a Decápolis. Hermanos, ¿cuántas veces rechazó al Señor? ¿Cuántas veces le dijo indirectamente: no te quiero en mi vida? ¿Cuántas? Como decía nuestro hermano Felipe, lo que uno esperaría es que Él nos consumiera como Sodoma y Gomorra. Pero cuán grande en misericordia es Él. Por eso el salmista llega a decir: mejor me son tus misericordias que la vida. Porque la vida se termina, pero tus misericordias me seguirán por toda la vida, y en tu casa moraré por largos días. La misericordia de Él no se acaba, por eso es mejor que la vida. Hermanos, Jesús no fue egoísta ni caprichoso. Él dejó un predicador en Decápolis, un solo hombre, transformado por el poder y la gracia de Dios. Era suficiente para anunciar las buenas nuevas de salvación. No necesitamos 1 millón, hermanos. Un solo hombre, unos pocos que hayan experimentado la gracia de verdad de Dios en sus vidas, es suficiente para trastocar un mundo entero. Solo 12 hombres Dios utilizó para poder transformar el mundo antiguo. Los quisieron matar y mataron a algunos, pero mataban a uno y salían 100. Mataban a 2, salían 1000, hermanos. Porque en realidad la palabra de Dios nunca ha podido ser detenida. Y Dios utilizó a este hombre para predicar en Decápolis. ¡Qué extraordinario! La pregunta es: ¿Él transformó nuestras vidas? ¿Él dejó predicadores en Lota? ¿Dejó predicadores en nuestra región? Que anuncien lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida y cómo Él ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. El estado de estos hombres, hermanos, nos permiten ver hasta dónde un ser humano puede llegar. El estado deplorable, hermanos, y cómo la imagen de Dios se puede ver tan denigrada en una persona por causa del pecado. Un hombre que no tiene control de sí y que inclusive se hace daño, hermanos. Y la verdad es que nosotros podemos pensar: ¿de qué manera nosotros no hemos estado nunca endemoniados? Que yo sepa, de los que están presentes, nunca han tenido demonios en su vida, no han sido poseídos por demonios. Pero sin embargo, todos éramos esclavos. Todos éramos esclavos del pecado. Juan 8:34, el que hace pecado es esclavo del pecado. Todos teníamos nuestro entendimiento entenebrecido. Todos estábamos ajenos de la vida de Dios, según Efesios capítulo 4, versículo 18. Todos seguíamos la corriente de este mundo y nos conformábamos a Satanás y éramos igualmente objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás.
según Efesios 2, versículo 2. Así como ese hombre gritaba y se hería con piedras y andaba en lugares donde las personas no suelen andar, de la misma manera el pecado no sería. De la misma manera, hermanos, el pecado no sería sin compasión y andábamos errantes por este mundo. Póngase en pie. Todos nosotros estábamos descarriados, todos nosotros a una. Pero sin embargo el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, va a decir una verdad que cambió para siempre nuestra vida. Efesios capítulo 2, en adelante, hermanos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando aún estábamos muertos en pecado, nos dio vida, hermanos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos tan esclavos como ese endemoniado, tan desorientados, tan heridos, tan errantes, tan muertos, hermanos. Pero su gracia fue mayor. Su gracia es mayor. Y solo su gracia nos dio completa libertad y completa restauración en la persona de Cristo. Y hoy somos esos predicadores de nuestra comuna, esos predicadores de nuestra región, porque hemos sido el objeto de su gracia. Vamos a orar. Padre bueno, poderoso Señor, nuestras vidas, Dios, están delante de ti en este día, Dios. Oh, cuánta gracia has derramado en nosotros. Muchas veces no somos capaces de dimensionar tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Y cuando podemos ver un destello de esas cosas, no queda más que caer rendido ante tus pies. No queda más, Señor, que reconocer que tú eres Dios y que nosotros solo somos polvo, soplo que va y no vuelve. Por eso hombres, Señor, en las Escrituras llegaron a reconocer que solamente podían caer como muertos. O hombres decían: gusano soy y no hombre, porque podían ver tu majestad, tu gloria, tu poder. Oh Señor, y nosotros hoy no somos diferentes. Caemos rendidos ante tu majestad. Caemos rendidos ante tu gracia y misericordia que has tenido con nosotros. Cuán esclavos estábamos, cuán perdidos y errantes en densa oscuridad vagábamos, Señor. Estábamos perdidos en el error como cantamos, pero tu gracia apareció en nuestra vida. Alumbraste nuestro camino y ahora ya, Señor, no somos esclavos del pecado. Ahora somos tus siervos, Dios. Has transformado nuestro corazón, has cambiado nuestro pensamiento. Ya vemos las cosas de manera diferente. Si bien por fuera somos los mismos, pero nuestro corazón no es el mismo. Nuestros pensamientos no son los mismos. Hoy, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos. Hoy glorificamos tu nombre y reconocemos que no hay Dios como tú. Que no hay quien haga las obras que solo tú puedes hacer. Que grandes son tus maravillas, Señor. Y te adoramos y te exaltamos, porque tú creaste todas las cosas, en los cielos y en la tierra, en los mares y los abismos, porque solo tú eres digno.